Tesoros de la Biblia. Salmos 1 a 10. Para estar en paz con Jehová, debemos honrar a su Hijo Jesús. Punto principal. El rechazo a Jehová y a Jesús ya estaba predicho. Salmo 2, versículos 1 a 3. Se profetizó que las naciones no reconocerían la autoridad de Jesús, sino que insistirían en la suya. Esta profecía se cumplió en los días de Jesús y tiene un cumplimiento mayor hoy. El salmista dice que las naciones hablan entre dientes una cosa vacía. Esto significa que sus planes son inútiles y que están condenados al fracaso. Punto principal. Solo los que honran al Rey que Jehová ha escogido salvarán su vida. Salmo 2, versículos 8 a 12. Todos los que se opongan al Rey mesiánico serán destruidos. Quienes honren al Hijo Jesús hallarán seguridad y paz. Tesoros de la Biblia. Salmos 19 a 25. Profecías que dan detalles sobre el Mesías. Pasaje. Salmo 22:1. Profecía. Parecería que Dios lo había abandonado. Cumplimiento. Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Pasaje. Salmo 22:7 y 8. Profecía. Se burlarían de él cuando estuviera en el madero. Cumplimiento. Mateo 27:39 a 43. Pasaje. Salmo 22:16. Profecía. Lo clavarían a un madero. Cumplimiento. Mateo 27:31, Marcos 15:25 y Juan 20:25. Pasaje. Salmo 22:18. Profecía. Echarían suerte sobre sus prendas de vestir. Cumplimiento. Mateo 27:35. Pasaje. Salmo 22:22. Profecía. Pondría el ejemplo en dar a conocer el nombre de Jehová. Cumplimiento. Juan 17:6. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 14 al 20 de enero de 2013. ¿Qué significa para usted el perdón de Jehová? Texto temático. Jehová, un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera, que perdona error y transgresión y pecado. Éxodo 34:6 y 7. Busque las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué hizo Jehová con los pecados de David y Manasés, y por qué? ¿Por qué no perdonó Jehová a la nación de Israel en conjunto? ¿Cómo podemos recibir el perdón de Jehová? Párrafos 1 y 2 pregunta A. ¿Qué clase de Dios demostró ser Jehová para la nación de Israel? Pregunta B. ¿De qué va a tratar este artículo? En tiempos de Nehemías, un grupo de levitas reconoció en una oración pública que sus antepasados una y otra vez rehusaron escuchar los mandamientos divinos. Sin embargo, una y otra vez, Jehová demostró ser un Dios de actos de perdón, benévolo y misericordioso, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa. De hecho, continuó demostrando bondad inmerecida a los contemporáneos de Nehemías que volvieron del exilio. Nehemías 9, 16 y 17. Cada uno de nosotros podría preguntarse, ¿qué significa para mí el perdón de Jehová? Para dar respuesta a esta importante pregunta, examinemos cómo trató Dios a dos hombres que obtuvieron su perdón, los reyes David y Manasés. Los graves pecados de David. Párrafos 3 a 5 pregunta: ¿cómo llegó David a cometer pecados graves? Aunque David temió a Dios, cometió pecados graves. Dos de ellos tuvieron que ver con un matrimonio, el de Urías y Batseba. Las consecuencias fueron dolorosas para todos los implicados. No obstante, la forma en que Dios corrigió a David nos dice mucho sobre el perdón divino. Veamos lo que sucedió. David había enviado al ejército de Israel a sitiar Rabá, la capital de Ammón, que se encontraba a unos 80 kilómetros, 50 millas,
al este de Jerusalén, más allá del río Jordán. Entonces, desde la azotea de su palacio en Jerusalén, vio bañarse a Batseba mientras su esposo estaba en el frente de batalla. Aquello despertó tanto sus deseos que mandó llamarla y cometió adulterio con ella. Cuando David se enteró de que Batseba estaba embarazada, hizo que su esposo regresara a Jerusalén con la esperanza de que tuviera relaciones sexuales con ella. Pero Urías ni siquiera entró en su casa, y eso que David lo animó a hacerlo. Por lo tanto, en un mensaje secreto, el rey ordenó al comandante militar que colocara a Urías enfrente de los ataques más pesados de la batalla, y que los demás soldados lo abandonaran, convirtiéndolo así en un blanco fácil. Tal y como David había planeado, Urías murió en la batalla. Segundo de Samuel 11:12-17. De ese modo, el rey añadió a su adulterio el asesinato de un hombre inocente. El cambio de actitud de David. Párrafo 6. Pregunta A. ¿Qué hizo Dios en vista de los pecados de David? Pregunta B. ¿Qué nos revela sobre Jehová el modo en que atendió la situación? Claro está, Jehová lo vio todo, pues nada escapa a su atención. Aunque el rey se casó más tarde con Batseba, la cosa que David había hecho pareció mala a los ojos de Jehová. Segundo de Samuel 11:27. Así pues, ¿qué hizo Dios en vista de los graves pecados de David? Le envió a su profeta Natán. Como es un Dios de actos de perdón, parece que deseaba encontrar un motivo para mostrarle misericordia. ¿No es alentadora la forma en que se encargó del asunto? Él no obligó a David a confesar. Simplemente hizo que Natán le relatara una historia que resaltaba la gravedad de sus pecados. Segundo de Samuel 12:1-4 dice: Y Jehová procedió a enviar a Natán a David, por eso él entró a donde él y le dijo: Había dos hombres que se hallaban en una ciudad, el uno rico y el otro de escasos recursos. El rico tenía muchísimas ovejas y ganado vacuno, pero el hombre de escasos recursos no tenía más que una cordera, una pequeña, que había comprado, y estaba conservándola viva. Y ella estaba creciendo con él y con sus hijos, todos juntos. De su bocado comía, y de su copa bebía, y en su seno yacía, y vino a serle como una hija. Después de un tiempo le vino una visita al hombre rico, pero él evitó tomar algo de sus propias ovejas y de su propio ganado vacuno para aderezárselo al viajero que le había venido. De modo que tomó la corderita del hombre de escasos recursos y la aderezó para el hombre que le había venido. Aquel resultó ser un modo muy eficaz de atender la situación. Párrafo 7 pregunta: ¿Cómo respondió David al relato de Natán? El relato de Natán avivó el sentido de justicia del rey. David se enfureció con el rico de la historia y le dijo al profeta: Tan ciertamente como que vive Jehová, el hombre que hizo esto merece morir. Además, declaró que la víctima de tan grave injusticia debía ser indemnizada. Pero entonces recibió un jarro de agua fría. «Tú mismo eres el hombre», exclamó Natán. David supo que, como consecuencia de sus actos, su familia sería golpeada por muertes violentas y otras desgracias. Por otra parte, él sería humillado públicamente por sus errores. David comprendió la gravedad de sus actos y admitió apesadumbrado: «He pecado contra Jehová». Segundo de Samuel 12:5-14. La oración de David y el perdón de Dios. Párrafos 8 y 9 pregunta: ¿Cómo revela el Salmo 51 los sentimientos de David y qué nos enseña sobre Jehová? El sincero arrepentimiento del rey David queda reflejado en una canción que compuso más tarde. En el Salmo 51, leemos sus conmovedoras súplicas a Jehová, que indican claramente que no solo admitió sus pecados, sino que también se arrepintió de ellos. Lo que más le preocupaba era su relación con Dios. Contra ti solo, he pecado,
confesó. También le rogó: «Crea en mí hasta un corazón puro, oh Dios, y pon en mí un espíritu nuevo, uno que sea constante. Restáurame, sí, el alborozo de la salvación por ti, y quiera sostenerme aún con un espíritu bien dispuesto». Salmo 51, 1-4 y 7-12. ¿Somos tan sinceros como Él cuando le hablamos a Jehová de nuestras flaquezas? Jehová no escudó a David de las penosas consecuencias de sus pecados que tendrían que perseguirle por el resto de sus días. Con todo, lo perdonó al ver que tenía un corazón quebrantado y aplastado, y que estaba realmente arrepentido. Salmo 51, 17. Salmo 32, 5 dice: «Por fin te confesé mi pecado, y no encubrí mi error. Dije: haré confesión acerca de mis transgresiones a Jehová. Y tú mismo perdonaste el error de mis pecados». El Dios Todopoderoso conoce la verdadera actitud y los motivos que llevan a alguien a pecar. En lugar de permitir que jueces humanos condenaran a muerte a los adúlteros según la ley mosaica, Jehová se compadeció de David y Batseba e intervino personalmente. Y hasta hizo que Salomón, un hijo de ambos, fuera el siguiente rey de Israel. Párrafo 10, pregunta A. ¿Qué otro factor quizás valoró Jehová para perdonar a David? Pregunta B. ¿Qué factores impulsan a Jehová a perdonarnos? Otro factor que quizás impulsó a Jehová a perdonar a David fue la misericordia que éste le tuvo a Saúl. Jehová nos trata igual que nosotros tratamos a los demás. Jesús explicó: «Dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, se les medirá». Mateo 7, 1 y 2. Cuánto nos alivia saber que Jehová perdona nuestros pecados, incluso si son tan graves como el adulterio o el asesinato. Pero solo lo hará si nosotros estamos dispuestos a perdonar, le confesamos nuestros pecados y demostramos un cambio de actitud. Cuando un pecador se arrepiente de corazón, vienen tiempos de refrigerio de parte de Jehová. Hechos 3:19 dice: «Arrepiéntanse, por lo tanto, y vuélvanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de parte de la persona de Jehová». Manasés peca gravemente, pero se arrepiente de corazón. Párrafo 11 pregunta: ¿qué actos detestables a los ojos de Jehová cometió Manasés? Examinemos otro ejemplo bíblico que ilustra el alcance del perdón de Jehová. Unos 360 años después de que David comenzó a reinar, Manasés ascendió al trono de Judá. Su reinado de 55 años fue calamitoso por su maldad, y Jehová lo condenó por sus actos detestables. Entre otras cosas, erigió altares a Baal, adoró a todo el ejército de los cielos, sacrificó a sus hijos en el fuego y promovió el espiritismo. Desde luego, hizo en gran escala lo que era malo a los ojos de Jehová. Segundo de las Crónicas 33, 1-6. Párrafo 12 pregunta: ¿cómo regresó Manasés a Jehová? Con el tiempo, Manasés fue encarcelado en Babilonia, lejos de su tierra natal. Es posible que allí recordara estas palabras de Moisés a Israel: «Cuando estés en grave aprieto, y todas estas palabras te hayan descubierto al fin de los días, entonces tendrás que volverte a Jehová tu Dios y escuchar su voz». Deuteronomio 4:30. Y, en efecto, Manasés regresó a Jehová. ¿Cómo lo hizo? Siguió humillándose mucho y siguió orando. Segundo de las Crónicas 33, 12 y 13. No hay constancia de las palabras exactas que Manasés pronunció en aquellas oraciones, pero podemos imaginar que se parecieron a las que David escribió en el Salmo 51. Sea como sea, el caso es que Manasés cambió por completo. Párrafo 13 pregunta: ¿por qué perdonó Jehová a Manasés? ¿Cómo respondió Jehová a las oraciones de Manasés? Se dejó rogar por él
y oyó su petición de favor. Al igual que David, Manasés reconoció la gravedad de sus pecados y se arrepintió sinceramente. Por eso, Dios lo perdonó y le permitió volver a reinar en Jerusalén. Así, Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. Segundo de las Crónicas 33:13. ¿Cómo nos reconforta este segundo ejemplo de que nuestro misericordioso Dios perdona a quienes se arrepienten? ¿Perdona siempre Jehová? Párrafo 14 pregunta: ¿de qué depende que Jehová perdone? Hoy día, muy pocos siervos de Dios tienen que pedirle perdón por pecados tan graves como los de David y Manasés. Sin embargo, los ejemplos de esos dos reyes nos enseñan que Jehová está dispuesto a perdonar incluso pecados graves, siempre que haya verdadero arrepentimiento. Párrafo 15 pregunta: ¿qué indica que Jehová no lo perdona todo automáticamente? ¿Podemos entonces concluir que Jehová perdona automáticamente los pecados de todos los seres humanos? De ningún modo. Comparemos la actitud de David y Manasés con la que mostró la gente rebelde de Israel y Judá. En el caso de David, Dios se encargó de que Natán le hablara sin tapujos, dándole así la oportunidad de cambiar. Y el rey lo agradeció. Y cuando Manasés se encontró en una situación angustiosa, se arrepintió de corazón. Pero, con frecuencia, los habitantes de Israel y Judá se obstinaron en su mal proceder, de modo que Jehová no los perdonó. Más bien, una y otra vez hizo que sus profetas les declararan lo que él pensaba de su mala conducta. Nehemías 9:30 dice: «Pero tú fuiste indulgente con ellos por muchos años, y seguiste testificando contra ellos por tu espíritu, mediante tus profetas, y ellos no prestaron oído. Finalmente los diste en la mano de los pueblos de las tierras». De hecho, incluso después de que regresaron de Babilonia a su tierra, les siguió enviando mensajeros fieles, como el sacerdote Esdras y el profeta Malaquías. Cuando el pueblo obedecía su voluntad, todos sentían gran regocijo. Párrafo 16, pregunta A: ¿qué le pasó a la nación de Israel en conjunto por no arrepentirse? Pregunta B: ¿qué oportunidad pueden tener a nivel individual los descendientes de los israelitas? Jehová dejó de aceptar los sacrificios animales después que envió a Jesús a la tierra, y éste ofreció su vida como un único sacrificio perfecto para rescatar a la humanidad. Jesús reflejó los sentimientos de su Padre con estas conmovedoras palabras: «Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes». Mateo 23, 37 y 38. Por consiguiente, aquella nación pecadora e impenitente fue sustituida por el Israel espiritual. Pero, ¿y los descendientes del Israel literal? A nivel individual, se les invita a recibir el perdón y la misericordia de Jehová, ejerciendo fe en Él y en el sacrificio de Jesucristo. Esa oportunidad también se extenderá a quienes murieron sin arrepentirse de sus pecados, pero resuciten en una tierra limpia de toda maldad. Benefíciese del perdón de Jehová. Párrafos 17 y 18 pregunta: ¿cómo podemos recibir el perdón de Jehová? ¿Cómo debemos responder a la disposición de Jehová a perdonar? Sin duda, tendríamos que imitar a David y Manasés. Hemos de reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, suplicarle su perdón y pedirle que nos dé un corazón puro. Si hemos cometido un pecado grave, debemos acudir a los ancianos para que nos ayuden espiritualmente. Y sin importar nuestras circunstancias, es consolador recordar lo que Jehová le dijo a Moisés, que era un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa y verdad, que conserva bondad amorosa para miles, que perdona error y transgresión y pecado.
y Él no ha cambiado. Éxodo 34, 6 y 7. Con una impactante comparación, Jehová prometió a los israelitas arrepentidos que limpiaría por completo la mancha de sus pecados y haría que, aunque fueran como escarlata, se volvieran blancos justamente como la nieve. Isaías 1:18 dice: «Vengan pues y enderecemos los asuntos entre nosotros», dice Jehová. «Aunque los pecados de ustedes resulten ser como escarlata, se les hará blancos justamente como la nieve. Aunque sean rojos como tela de carmesí, llegarán a ser aún como la lana». Entonces, ¿qué significa el perdón de Jehová para nosotros? La eliminación completa de nuestros pecados y ofensas, siempre que demostremos gratitud y arrepentimiento. Párrafo 19 pregunta: ¿qué veremos en el próximo artículo? En vista de que Jehová nos perdona a nosotros, ¿cómo podemos imitarlo al tratar con el prójimo? ¿Qué nos permitirá perdonar a quienes pecan gravemente, pero se arrepienten? El próximo artículo nos ayudará a examinar nuestro corazón para parecernos más a nuestro Padre Jehová, de quien el salmista dijo: «Eres bueno y estás listo para perdonar». Salmo 86:5. ¿Encontró las respuestas a las siguientes preguntas? ¿Qué hizo Jehová con los pecados de David y Manasés y por qué? ¿Por qué no perdonó Jehová a la nación de Israel en conjunto? ¿Cómo podemos recibir el perdón de Jehová? Fin del artículo. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 7 al 13 de abril. Honremos a Cristo, el glorioso Rey. Texto temático. En tu esplendor sigue adelante al éxito. Salmo 45:4. Puntos clave para recordar. ¿De qué maneras ungió Jehová a Jesús más que a sus socios? ¿Cuándo se ciñó Cristo su espada? ¿Para qué la empleó la primera vez? ¿Y cuándo la usará de nuevo? ¿Cuál es la principal verdad que defiende Jesucristo como Rey guerrero? Párrafos 1 y 2 pregunta: ¿por qué es importante para nosotros el Salmo 45? Un glorioso Rey cabalga para defender la verdad y la justicia. Tras obtener una victoria definitiva sobre sus enemigos, se casa con una hermosa novia y es recordado y alabado por toda la eternidad. Así podría resumirse el contenido del Salmo 45. Sin embargo, el Salmo 45 es mucho más que una emocionante historia con un final feliz. Los sucesos que narra son importantes para nosotros, pues tienen que ver con nuestra vida actual y con nuestro futuro. Así pues, examinemos con atención este salmo. Mi corazón se halla agitado debido a un asunto agradable. Párrafos 3 y 4 pregunta A. ¿Qué asunto agradable es importante para nosotros y hasta qué grado puede influir en nuestro corazón? Pregunta B. ¿Qué mensaje predicamos acerca de un rey? Pregunta C. ¿Cuándo se vuelve nuestra lengua como un estilo o punzón de copista hábil? Salmo 45:1 dice: Mi corazón se halla agitado debido a un asunto agradable. Estoy diciendo, mis obras son acerca de un rey. Sea mi lengua el estilo de copista hábil. Hay un asunto agradable que hace que el salmista se emocione, de modo que su corazón se haya agitado. Tiene que ver con un rey. La expresión se haya agitado traduce un verbo hebreo que originalmente significa borbotear o hervir. En efecto, este asunto hace que el corazón del salmista hierva de entusiasmo y que su lengua se vuelva como un estilo o punzón de copista hábil. ¿Y qué puede decirse de nosotros? Las buenas nuevas del reino mesiánico son un asunto agradable que nos llega al corazón. El mensaje del reino se volvió especialmente agradable en 1914, pues desde entonces se refiere, no a un gobierno futuro, sino a un verdadero gobierno ya establecido en el cielo. Este mensaje constituye las buenas nuevas del reino, que predicamos en toda la tierra habitada
para testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14. ¿Está agitado nuestro corazón con ese mensaje? ¿Predicamos las buenas nuevas del reino con entusiasmo? Como en el caso del salmista, nosotros hablamos acerca de un rey. Proclamamos que Jesucristo ha sido coronado rey del reino mesiánico. Además, invitamos a todos, tanto a los gobernantes como a los gobernados, a someterse a su reinado. Y nuestra lengua se vuelve como un estilo de copista hábil cuando utilizamos la palabra escrita, la Biblia, en nuestra obra de predicar. Los labios del rey derraman gracia. Párrafo 5, pregunta A. ¿De qué manera será hermoso Jesús? Pregunta B. ¿De qué forma derramaban gracia los labios del rey y cómo podemos seguir su ejemplo? Salmo 45:2 menciona: Eres realmente más hermoso que los hijos de los hombres. Gracia encantadora se ha derramado sobre tus labios. Por eso Dios te ha bendecido hasta tiempo indefinido. Las Escrituras dicen muy poco sobre la apariencia física de Jesús. Como era perfecto, sin duda era un hombre hermoso, apuesto. Sin embargo, su excepcional belleza consistía en su inquebrantable lealtad a Jehová. Además, utilizaba palabras llenas de gracia al predicar el mensaje del reino. Lucas 4:22. Nos esforzamos por seguir su ejemplo en la predicación y por emplear palabras que lleguen al corazón de nuestros oyentes. Párrafo 6 pregunta: ¿Cómo bendijo Dios a Jesús hasta tiempo indefinido? Debido a la devoción incondicional de Jesús, Jehová lo bendijo en su ministerio y lo recompensó después de que entregó su vida en sacrificio. El apóstol Pablo escribió: Al hallarse a manera de hombre, Jesús se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Sí, muerte en un madero de tormento. Por esta misma razón también, Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y de los que están sobre la tierra, y de los que están debajo del suelo, y reconozca abiertamente toda lengua, que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Filipenses 2:8-11. Jehová bendijo a Jesús hasta tiempo indefinido, o para siempre, al resucitarlo y concederle la inmortalidad. El rey llega a ser mayor que sus socios. Párrafo 7 pregunta: ¿De qué manera ungió Dios a Jesús más que a sus socios? Salmo 45:6 y 7 dice: Dios es tu trono hasta tiempo indefinido, aún para siempre. El cetro de tu gobernación real es un cetro de rectitud. Has amado la justicia y odias la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de alborozo más que a tus socios. Por el profundo amor que Jesús le tiene a la justicia y su intenso odio a todo lo que pueda deshonrar a su Padre, Jehová lo ungió como rey del reino mesiánico. Lo ungió con el aceite de alborozo más que a sus socios, es decir, los reyes de Judá de la línea de David. ¿De qué maneras? Para empezar, fue Jehová mismo quien lo ungió, y no solo lo ungió como rey, sino también como sumo sacerdote. Por otra parte, Jesús no fue ungido con aceite literal, sino con Espíritu Santo. Además, su reinado no es terrestre, sino celestial. Párrafo 8, pregunta A. ¿Por qué estamos seguros de que el reinado de Jesús es justo? Pregunta B. ¿Por qué puede decirse que Dios es el trono de Jesús? En 1914, Jehová convirtió a su Hijo en rey mesiánico. El cetro de su gobernación real es un cetro de rectitud, así que la justicia y la imparcialidad de su reinado están garantizadas. Su autoridad es legítima, pues Dios es su trono, es decir, Jehová es el fundamento de su gobierno. Además, el trono de Jesús durará para siempre. ¿No se siente usted orgulloso de servir a Jehová a las órdenes del poderoso Rey que Él ha nombrado?
El rey se ciñe la espada. Párrafos 9 y 10 pregunta A. ¿Cuándo se ciñó Cristo la espada y para qué la empleó? Pregunta B. ¿Cómo usará Cristo su espada en el futuro? Salmo 45:3 insta. Cíñete la espada sobre tu muslo, oh poderoso, con tu dignidad y tu esplendor. Jehová ordena a su rey que se ciña la espada sobre su muslo. De ese modo lo autoriza a guerrear contra todos los que rechazan su soberanía y aplicarles la sentencia divina. Como Cristo es un rey guerrero invencible, se le llama poderoso. Se ciñó la espada en 1914 para derrotar a Satanás y sus demonios y arrojarlos del cielo a la tierra. Ese fue solo el comienzo del victorioso cabalgar del rey, ya que todavía debe completar su victoria. Revelación 6:2. Aún tiene que ejecutar la sentencia de Jehová contra todos los elementos del sistema de Satanás en la tierra, así como eliminar la influencia del diablo y sus demonios. Primero le tocará el turno a Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Jehová usará a los gobernantes de este mundo para aniquilar a esa malvada ramera. A continuación, el rey guerrero avanzará contra el sistema político de Satanás y lo borrará de la existencia. Cristo, al que también se le llama el ángel del abismo, completará entonces su victoria arrojando al abismo a Satanás y sus demonios. Revelación 9:1 y 11. Veamos cómo profetiza el Salmo 45 estos emocionantes sucesos. El rey cabalga en la causa de la verdad. Párrafo 11 pregunta: ¿en qué sentido cabalga Cristo en la causa de la verdad? Salmo 45:4 menciona: y en tu esplendor sigue adelante al éxito. Cabalga en la causa de la verdad y la humildad y la justicia, y tu diestra te instruirá en cosas inspiradoras de temor. El rey guerrero no lleva a cabo una campaña de conquista con el objetivo de ocupar territorios o dominar pueblos. Pelea una guerra justa con fines mucho más nobles. Cabalga en la causa de la verdad y la humildad y la justicia. ¿En qué sentido cabalga en la causa de la verdad? En el sentido de que defiende la principal verdad que debe defenderse, que Jehová tiene el derecho a ser el soberano universal. Satanás puso en duda ese derecho a gobernar cuando se rebeló contra Dios. Desde entonces, esta verdad principal ha sido cuestionada tanto por los demonios como por los seres humanos. Ha llegado la hora de que el rey ungido por Dios cabalgue para dejar sentada, de una vez por todas, la verdad en cuanto a la soberanía de Jehová. Párrafo 12 pregunta: ¿en qué sentido cabalga el rey en la causa de la humildad? El rey también cabalga en la causa de la humildad. Siendo el Hijo unigénito de Dios, ha dado un magnífico ejemplo de humildad y de sumisión leal a la soberanía de su Padre. Todos los súbditos fieles del rey deben seguir su ejemplo y someterse humildemente y por completo a la soberanía de Jehová. Solo quienes hagan eso podrán vivir en el prometido nuevo mundo de Dios. Párrafo 13 pregunta: ¿en qué sentido avanza Cristo en la causa de la justicia? Además, Cristo avanza en la causa de la justicia. La justicia que el rey defiende es la justicia de Dios, la norma divina de lo que está bien o mal. Romanos 3:21. Isaías profetizó sobre el Rey Jesucristo: un rey reinará para justicia. Isaías 32:1. El reinado de Jesús traerá los nuevos cielos y la nueva tierra prometidos, donde la justicia habrá de morar. Segunda de Pedro 3:13. Esto significa que todos los habitantes de ese nuevo mundo tendrán que obedecer las normas de Jehová. El rey efectúa cosas inspiradoras de temor. Párrafo 14 pregunta: ¿qué cosas inspiradoras de temor efectuará Cristo con su mano derecha? Mientras cabalga, el rey lleva una espada a su costado. Pero llega el momento en que debe sacarla y empuñarla con la mano derecha.
El salmista profetiza que Jesús efectuará cosas inspiradoras de temor con su diestra. Salmo 45:4. Cuando Jesucristo cabalgue para ejecutar la sentencia divina en el Armagedón, hará cosas inspiradoras de temor contra sus enemigos. No sabemos exactamente qué medios empleará para destruir el sistema de Satanás, pero sus actos aterrorizarán el corazón de quienes no hayan hecho caso de la advertencia divina y no se hayan sometido a la autoridad del Rey. Salmo 2, 11 y 12 exhorta: Sirvan a Jehová con temor y estén gozosos con temblor. Besen al Hijo, para que Él no se enoje y ustedes no perezcan del camino, porque su cólera se enciende fácilmente. Felices son todos los que se refugian en Él. En su profecía sobre el tiempo del fin, Jesús dijo: Los hombres desmayarán por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Y añadió: Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21, 26 y 27. Párrafos 15 y 16 pregunta: ¿Quiénes compondrán los ejércitos que irán con Cristo a la batalla? La venida del Rey con poder y gran gloria para ejecutar sentencia se anuncia en el libro de Revelación. El apóstol Juan declaró: Vi el cielo abierto, y miren, un caballo blanco. Y el que iba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y juzga y se ocupa en guerrear con justicia. También, los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, y estaban vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una aguda espada larga, para que hiera con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Pisa también el lagar de vino de la cólera de la ira de Dios el Todopoderoso. Revelación 19, 11, 14 y 15. ¿Quiénes compondrán los ejércitos celestiales que irán con Cristo a la batalla? Cuando Él se ciñó la espada para arrojar a Satanás y los demonios del cielo, lo acompañaron sus ángeles. Es lógico, por tanto, concluir que los santos ángeles formarán parte de los ejércitos de Cristo en la guerra del Armagedón. ¿Habrá alguien más en esos ejércitos? Pues bien, Jesús hizo esta promesa a sus hermanos ungidos: Al que venza y observe mis hechos hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y pastoreará a la gente con vara de hierro, de modo que serán hechos pedazos como vasos de barro, como yo la he recibido de mi Padre. Revelación 2, 26 y 27. Por consiguiente, los hermanos ungidos de Cristo, quienes para entonces ya habrán obtenido su recompensa celestial, también formarán parte de sus ejércitos celestiales. Estarán a su lado cuando efectúe cosas inspiradoras de temor al pastorear a las naciones con una vara de hierro. El Rey completa su victoria. Párrafo 17 pregunta A: ¿Qué representa el hecho de que Cristo vaya montado en un caballo blanco? Pregunta B: ¿Qué representan la espada y el arco? Salmo 45:5 dice: Tus flechas son agudas, debajo de ti siguen cayendo pueblos, en el corazón de los enemigos del Rey. El Rey va montado en un caballo blanco, lo cual representa que pelea una guerra que es limpia y justa a los ojos de Jehová. Además de la espada, lleva un arco. Leemos: Vi y miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para completar su victoria. Revelación 6:2. Tanto la espada como el arco representan los medios que Cristo empleará para eliminar a sus enemigos. Párrafo 18 pregunta: ¿En qué sentido resultarán agudas las flechas del Rey? En un tono poético, el salmista profetiza que las flechas del Rey serán agudas, que atravesarán el corazón de sus enemigos y harán que los pueblos caigan ante él. Será una matanza a escala mundial, pues la profecía de Jeremías declara: Los muertos por Jehová ciertamente llegarán a estar en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el mismísimo otro extremo de la tierra,
Jeremías 25:33. Y en una profecía paralela, Juan dice así: Vi también a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó con voz fuerte y dijo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Vengan acá, sean reunidas a la gran cena de Dios, para que coman las carnes de reyes, y las carnes de comandantes militares, y las carnes de hombres fuertes, y las carnes de caballos, y de los que van sentados sobre ellos, y las carnes de todos, de libres así como de esclavos, y de pequeños y grandes. Revelación 19, 17 y 18. Párrafo 19 pregunta: ¿cómo seguirá Cristo adelante al éxito para completar su victoria? Después de destruir al malvado sistema de cosas de Satanás en la tierra, el glorioso Rey Jesucristo seguirá adelante al éxito. Salmo 45:4. Completará su victoria arrojando a Satanás y sus demonios al abismo, donde tendrán que permanecer durante todo el reinado de 1000 años. Como si estuvieran muertos, el diablo y sus ángeles no podrán hacer nada. Así pues, los habitantes de la tierra estarán libres de su influencia y podrán obedecer completamente a su victorioso Rey. Sin embargo, antes de que vean cómo la tierra se transforma gradualmente en un paraíso global, tendrán otra ocasión para regocijarse con el Rey y sus hermanos ungidos. En el siguiente artículo, veremos cuál será ese gozoso acontecimiento. Puntos clave para recordar. ¿De qué manera ungió Jehová a Jesús más que a sus socios? ¿Cuándo se ciñó Cristo su espada? ¿Para qué la empleó la primera vez y cuándo la usará de nuevo? ¿Cuál es la principal verdad que defiende Jesucristo como Rey guerrero? Fin del artículo. Despertad. Agosto de 2015. El ADN. El libro de la vida. En el año 1953, dos biólogos moleculares, James Watson y Francis Crick, publicaron un histórico descubrimiento que cambió la comprensión científica de la vida e inició una nueva etapa en el campo de la biología. Descubrieron que el ADN tiene forma de doble hélice en espiral. La nota a pie de página dice: Watson y Crick se basaron en el trabajo de otros investigadores sobre el ADN, que son las siglas para ácido desoxirribonucleico. Fin de la nota. En la mayoría de las células, el ADN se encuentra en el núcleo. Contiene información codificada, como si fuera un libro, por lo que se puede decir que las células son una enorme biblioteca. ¿Para qué usan las células esa información? Y más importante aún, ¿de dónde salió ese código? Las células necesitan información. Muchos nos hemos preguntado alguna vez cómo se convierte una semilla en un árbol, o cómo de un óvulo fecundado se desarrolla un bebé. También nos preguntamos por qué nos parecemos a nuestros padres. La respuesta a esas preguntas está muy relacionada con la información que contiene el ADN. Casi todas las células tienen ADN, moléculas muy complejas que se asemejan a una extensa escalera de caracol. En el caso del genoma humano, es decir, la totalidad de nuestro ADN, esta escalera tiene unos 3.000 millones de peldaños químicos. Los científicos llaman pares de bases a estos peldaños porque cada uno está compuesto por 2 unidades químicas. En total, el ADN usa 4 unidades químicas, que se identifican con la primera letra de su nombre: A, C, G y T. La nota a pie de página dice: las 4 unidades químicas del ADN son adenina, citosina, guanina y timina. Fin de la nota. Es como si el ADN utilizara un idioma que tiene un alfabeto de solo 4 letras. En 1957, el Dr. Crick propuso la teoría de que la secuencia, o el orden, de estos peldaños químicos es lo que determina las instrucciones del código. En la década de 1960, se empezó a descifrar este código.
Hay muchas maneras de almacenar y procesar información, ya sean imágenes, sonidos o palabras. Por ejemplo, las computadoras almacenan información digitalmente. En el caso de las células, lo hacen químicamente. En este proceso, el ADN es fundamental. Transmite esa información cuando las células se dividen y cuando se reproduce un organismo. Esto es lo que permite que la vida continúe. ¿Cómo usan las células esa información? Siguen las instrucciones del ADN como si se tratara de un libro de recetas que detallan el proceso cuidadosamente y paso a paso. Pero en vez de que el resultado sea un pastel o una galleta, es una planta o un animal. Además, las células realizan este proceso de forma totalmente automática, lo que lo hace aún más complejo y sorprendente. La información genética permanece almacenada hasta que se necesita. Tal vez se utilice para sustituir células muertas o enfermas por otras sanas, o para transmitir características de padres a hijos. ¿Cuánta información contiene el ADN? Tomemos como ejemplo a uno de los organismos más diminutos, la bacteria. El científico alemán Bernd Olaf Küppers declaró: para describir la formación de la célula de una bacteria en términos humanos, diría que el texto molecular llenaría un libro de 1000 páginas. Con razón el químico David Dimmer escribió: uno se queda maravillado al ver que hasta las formas más simples de vida son muy complejas. ¿Y qué hay del ADN humano? Podría llenar una biblioteca con miles y miles de libros, dice Küppers. La siguiente es información suplementaria. El ADN. Fechas clave. 1869. El químico Friedrich Mischer descubrió lo que ahora conocemos como el ADN, ácido desoxirribonucleico. Principios del siglo XX. El bioquímico Phoebus Levin descubrió el orden de algunos componentes químicos del ADN y que se combinan para crear una molécula en forma de cadena. 1950. El bioquímico Irwin Chargaff descubrió que la composición del ADN varía de una especie a otra. 1953. Los científicos James Watson y Francis Crick describieron la forma de doble hélice en espiral que tiene el ADN. Retorno al artículo. Escrito en un lenguaje que podemos entender. Según el Dr. Küppers, el código del ADN usa un lenguaje genético molecular que, como todo idioma, tiene su propia sintaxis. Es decir, el ADN sigue sus propias reglas gramaticales. Estas reglas controlan estrictamente cómo se redactan y ejecutan las instrucciones del ADN. Las instrucciones del ADN dirigen la producción de proteínas y otras sustancias que forman las células de las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ser la receta para producir las células de los huesos, los músculos, los nervios o la piel. El evolucionista Matt Ridley escribió: cada filamento de ADN es información escrita en un código de sustancias químicas, una sustancia por letra. Y aunque parezca increíble, el código está escrito en un lenguaje que podemos entender. El escritor bíblico David le dijo a Dios: tus ojos vieron hasta mi embrión, y en tu libro todas sus partes estaban escritas. Salmo 139:16. Claro, David usó lenguaje poético. Pero lo que dijo era correcto, como sucede con los demás escritores de la Biblia. Y es que ninguno de ellos se dejó influenciar, ni siquiera un poco, por las creencias mitológicas de la gente de su época. ¿De dónde salió el código genético? Como muchas veces pasa, cuando los científicos logran aclarar un misterio, aparece otro. Esto es lo que pasó con el ADN. Cuando se entendió que contenía información codificada, surgió la pregunta: ¿de dónde salió ese código? Aunque ningún humano vio cómo se formó la primera molécula de ADN, podemos sacar nuestras propias conclusiones sin que sean simples especulaciones. Pensemos en el siguiente ejemplo. En el año 1999,
Unos arqueólogos descubrieron en Pakistán fragmentos de vasija muy antiguos con símbolos extraños. Hasta el día de hoy no se ha podido descifrar qué significan. Lo que nadie duda es que fueron hechos por un ser humano. ¿A dónde queremos llegar con este ejemplo? La gente entiende que donde hay información, como en el caso de los símbolos en aquellos fragmentos de barro, hay inteligencia. Para llegar a esa conclusión, no hay por qué estar presente cuando se crea la información. Sin embargo, cuando se descubrió el código más complejo, el código genético, muchas personas dejaron a un lado la lógica y concluyeron que el ADN surgió al azar. ¿Le parece una conclusión científica y razonable? Hay científicos muy respetados que responden que no. Entre ellos están los doctores Jin Wang y Yander Zhou. Escuchemos sus comentarios. El doctor Jin Wang se dedica a estudiar la base matemática de la genética. En el pasado creía en la evolución, pero sus investigaciones los llevaron a cambiar de parecer. Estudiar la genética, comentó a Despertad, me ayuda a conocer los mecanismos de la vida y esto me llena de admiración por la sabiduría del Creador. El doctor Yander Zhou es el director de investigación embrionaria de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Pingtung, en Taiwán. También creía en la evolución, hasta que su investigación lo llevó a otra conclusión. Hablando de la división y la diferenciación de las células, comentó: la célula que se forma debe ser la que se necesita y debe producirse en el orden específico y en el lugar indicado. Primero se agrupan para formar tejidos, que luego formarán órganos y extremidades. Ningún ingeniero sería capaz de escribir las instrucciones de un proceso tan complejo. Pero el desarrollo de un embrión está perfectamente detallado en el ADN. Cuando pienso en lo maravilloso que es este proceso, estoy seguro de que Dios diseñó y creó la vida. ¿Acaso importa? Por supuesto. Si Dios es el creador de la vida, entonces merece el reconocimiento. Además, nos habrá creado con algún propósito especial. No podría decirse eso si fuéramos producto de la casualidad. La nota a pie de página dice: el debate sobre la creación y la evolución se analiza más detalladamente en los folletos El origen de la vida. 5 cuestiones dignas de análisis y ¿es la vida obra de un creador? Disponibles en jw.org. Fin de la nota. A muchos nos interesa saber la verdad. Es como escribió el profesor de neurología y psiquiatría Viktor Frankl. La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria. Dicho en otras palabras, tenemos una curiosidad espiritual que necesitamos satisfacer. Esta necesidad solo se explica si hemos sido creados por Dios. Entonces, si somos la obra de un creador, ¿ha hecho Él algo para que podamos satisfacer esa necesidad espiritual? La respuesta la dio Jesucristo cuando dijo: no de pan solamente debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová Dios. Mateo 4:4. La palabra de Dios, la Biblia, ha alimentado espiritualmente a millones de personas. Les ha ayudado a descubrir el propósito de la vida y les ha dado una esperanza para el futuro. La Biblia puede hacer lo mismo por usted. Este es un libro único. ¿Por qué no le da una oportunidad? La siguiente es información suplementaria. ¿Es científica la teoría de la evolución? ¿Qué hace que una teoría sea científica? Según la Enciclopedia de Principios, Leyes y Teorías Científicos, una teoría, como la de la gravitación de Albert Einstein, cumple estas condiciones. 1. Observación. 2. Experimentación. 3. Predicción acertada. En vista de esto, ¿es la evolución una teoría científica? La nota a pie de página dice: por evolución nos referimos a la macroevolución. Por ejemplo, que los humanos se originaron de los monos. En cambio,
Se habla de microevolución para hacer referencia a pequeños cambios que se producen dentro de una misma especie, quizás mediante la reproducción selectiva. Fin de la nota. Pues bien, no se puede observar, no se puede reproducir en un experimento, y no se puede hacer con ella ningún tipo de predicción acertada. Entonces, si no cumple estas condiciones, ¿se puede decir que al menos es una hipótesis científica? La enciclopedia mencionada arriba define una hipótesis como un intento de explicar observaciones más que como una teoría. Pero señala que las dos tienen que llegar a conclusiones que se puedan comprobar experimentalmente. Fin del artículo.